Muy buenos días. Bienvenidos. Es un placer y un honor para nuestra Universidad Iberoamericana recibirles a todos en ocasión de celebrar juntos la significativa y solemne conferencia magistral Retos de la Democracia y Gobernanza en un Mundo Global, a cargo de un protagonista destacado de la transición democrática y expresidente de España, don Felipe González. Antes del desarrollo formal del programa de este encuentro, saludamos a las distinguidas autoridades de nuestra universidad que presiden este acto, encabezado por el ingeniero Abraham Jasuri Toral, presidente del Consejo Regente de esta Universidad Iberoamericana. Doctor Gustavo Batista Vargas, consejero delegado del Consejo Regente. Doctora Odil Camilo Vincent, rectora de esta Casa de Altos Estudios. Doctora Vina Ortega Díaz, vicerrectora académica. Licenciada Grace Cochón, vicerrectora administrativa. Doctora Lorena Mel Bogart, vicerrectora de Vinculación e Internacionalización. Doctora Aida Mencía Ripley, vicerrectora de Investigación e Innovación. Y con ellos, a los integrantes del Consejo Regente y el Consejo Académico de nuestra institución que hoy nos acompañan. Saludamos la presencia de los distinguidos invitados especiales, encabezado por don Felipe González, conferencista invitado, presidente de la fundación que lleva su nombre y expresidente de España, y con él a su señora esposa, la señora Mar García Vaquero de González. Saludamos a la señora Rocío Martínez Ampere, directora de la Fundación Felipe González. Al señor embajador de España en el país, señor Antonio Pérez Hernández y Torra. Señor Pablo Gómez de Olea, cónsul general de España. Asimismo, damos la cálida bienvenida a los distinguidos líderes políticos que hoy nos honran con su presencia, encabezado por los ministros, los viceministros, los directores de las diferentes instituciones del Estado. Sean muy bienvenidos. Damos la más formal bienvenida a los distinguidos miembros de las altas cortes de nuestro país que nos honran con su presencia. De igual forma, a la embajadora de la Unión Europea, representantes del cuerpo diplomático, líderes empresariales, rectores presidentes de asociaciones universitarias, rectores miembros de la Red de Universidades por el Avance de la Educación Dominicana, RUNED, líderes de comunicación y miembros de la prensa que nos acompañan, bienvenidos decanos, directores, estudiantes, comunidad académica en general, así como a cada una de las personas que nos acompañan de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube, @Unive en línea.
Este encuentro representa el inicio de un ciclo de conferencias a celebrarse durante 2 años en nuestra universidad, en el marco del acuerdo suscrito entre nuestra institución y la Fundación Felipe González, las cuales abordarán temas de interés en relación a los retos que enfrenta la democracia del siglo XXI. Este espacio de reflexión tiene como propósito suscitar un análisis ponderado y plural, así como generar propuestas para fortalecer nuestras instituciones democráticas y promover una sociedad más digna e inclusiva. De igual forma, con esta celebración queda confirmada la implementación del proyecto Palancas, ideado por la Fundación Felipe González e implementado en varios países de Iberoamérica, el cual se concibe como un espacio de co-creación de pequeñas reformas que pueden ser útiles, sencillas, factibles y que suscitan los acuerdos necesarios para implementarlas con el fin de activar el talento para crear un debate positivo y trabajar con la épica gris de lo transitable, siendo la participación el gran compromiso para idear esas futuras propuestas. Y sin más preámbulos, y antes de pasar a la parte central de este encuentro, les invito a todos a ponerse sobre sus pies para que escuchemos las notas de nuestro himno nacional con letras de Emilio Prudón y música de José Reyes. Pueden tomar sus asientos. Luego de haber escuchado las notas de nuestro himno nacional, invitamos a este podium a nuestra rectora, la doctora Odil Camilo Vincent, quien tiene palabras para todos nosotros. Hola, muy buenos días. Ingeniero Abraham Hasuri, presidente del Consejo Regente, distinguidos miembros del Consejo Regente y del Consejo Académico de nuestra universidad, don Felipe González, expresidente del gobierno español y desde ayer, día en que le fue concedida la nacionalidad dominicana, distinguido y estimado compatriota, señora Mar García Vaquero de González, señora Rocío Martínez Sampere, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, representantes de los organismos internacionales, distinguidos líderes políticos, distinguidos miembros de las altas cortes de nuestro país, señores ministros, viceministros, directores de instituciones del Estado, colegas rectores, líderes empresariales, directivos de medios de comunicación, miembros de la prensa que hoy nos acompañan, decanos, directores, estudiantes, invitados especiales, señoras y señores. Es un gran honor para nuestra universidad recibirles hoy en el primer evento de esta magnitud que desarrollamos en modalidad presencial después de la pandemia. Esta es además la actividad con la que iniciamos la celebración del 40º aniversario de nuestra institución.
Si hoy estamos aquí presentes es porque como sociedad hemos hecho un esfuerzo por enfrentar los retos impuestos por la COVID-19. Poco a poco aprendemos a cuidarnos, los estudiantes se reintegran a las aulas, se retoman los proyectos de reforma y se reanudan los espacios de reflexión y estudio sobre otros temas, además de salud pública, que demandan atención, como el que hoy nos convoca. Servir de escenario para conversar con el presidente Felipe González sobre gobernanza y democracia y lanzar junto a la fundación que preside un innovador programa de inteligencia colectiva para generar propuestas de mejora para la sociedad, denominado Palancas, nos entusiasma y compromete a continuar ejerciendo con responsabilidad y visión la función social de la universidad que, como sabemos, trasciende la formación. La universidad es un espacio de construcción de comunidad y ciudadanía responsable. En UNIBE hemos redoblado el compromiso de aportar desde la academia al desarrollo de nuestro país, produciendo conocimiento relevante que contribuya a superar los problemas que nos aquejan y que oriente la toma de decisiones basada en evidencias. Es propicia la ocasión para reiterar la importancia de fortalecer la colaboración estrecha entre el sector productivo, el Estado, la sociedad civil organizada y la academia. Después de años en que hemos lamentado la desconexión entre estos sectores, la necesidad de aportar soluciones efectivas durante la pandemia nos unió. La presente gestión de gobierno ha servido de catalizador de esta unión, promoviendo una sinergia productiva y ágil. Es fundamental que dicha sinergia no se desvanezca y que veamos esta circunstancia no como coyuntural, sino como una nueva manera de hacer patria. Agradecemos al presidente González y a la señora Rocío Martínez Sampere su presencia y confianza en nuestra universidad. A cada uno de los aquí presentes y a quienes nos siguen en las redes, les damos una cálida bienvenida a UNIBE, esperando que esta sea una mañana en la que renovemos el compromiso por una sociedad más democrática, más participativa, más eficiente y garante de derechos. Muchas gracias. Gracias, doctora Camilo, por sus palabras. A seguidas, cedemos los micrófonos al ingeniero Abraham Jasuri Toral, presidente del Consejo Regente de nuestra universidad, quien tiene para todos nosotros una importante intervención, así como la presentación de la semblanza de nuestro conferencista invitado. Recibámosle con un fuerte aplauso. No es cierto. No voy a leer la semblanza de Felipe González. Traté de hacerlo, estudié un poco del tema y me tomaría un par de horas hacerlo y sé que ustedes no lo van a soportar. Es suficiente con el COVID. Hola, buenos días, bienvenidos. Bienvenido Felipe, bienvenido Mar, bienvenida Rocío, señor embajador, señor ministro de Educación Superior, señor Miguel Vargas, presidente del PRD, señor defensor del pueblo, señor Milton Rán Guevara, presidente del Tribunal Constitucional y Altas Cortes. Bienvenidos todos. Pensé en algún momento hacer una presentación de Felipe, pero entiendo que iba a llover sobre mojado y que todo lo que se ha dicho sobre él, sobre su vida, lo sabemos todos, por una razón elemental. ¿Qué hay que hacer para convertir tu nombre de pila en una marca? Veía el nombre de la fundación y me parece que el González sobra. La palabra Felipe en sí es una marca. Tanto en España como en Iberoamérica se menciona ese nombre de pila y todos sabemos de quién estamos hablando. Como si fuera Messi o Maradona. Realmente Felipe para nosotros, aparte de ser un amigo, ha sido siempre un vínculo de política, de estabilidad. Llegó a nuestro país de la mano de
nuestro queridísimo y nunca olvidado José Francisco Peña Gómez y de su amigo personal Jesús Barderas. Y así se fue integrando desde hace muchos años. En el día de ayer, y quiero empezar mis palabras, luego de dar la bienvenida a todos, quiero empezar mi palabra agradeciendo al presidente Abinader su generosidad y su acertada decisión de honrar al señor Felipe González como ciudadano dominicano. Le dio la ciudadanía privilegiada ayer, de la cual ya él está sacando provecho de manera rápida porque hoy vino en guayabera. El simple hecho de recibir la nacionalidad dominicana le permite el protocolo de no ponerse corbata y venir en guayabera. Ya eres dominicano, Felipe, bienvenido. Es una formalización porque Felipe se ha sentido dominicano desde hace muchos años. Hoy no es cierto que nos va a dar una cátedra magistral, porque él no es de esos. Hoy tenemos un conversatorio abierto con Felipe y no queremos oír al expresidente de España, queremos oír a Felipe, porque él es mucho más que eso. Felipe es nuestro traductor, nuestro vínculo entre Europa y América Latina. Es el único hispano que ha tenido esa posibilidad de conocer ese mundo desarrollado europeo, norteamericano, ese mundo del poder político de muy alto nivel y que tiene una relación muy personal, muy particular, como él bien decía ayer, disfrutan mucho más ir a los mercadillos de cada país. Yo he estado con él en México, aquí, viendo bisuterías y viendo cosas que estar en estas conferencias. Entonces, él realmente es el indicado para traducirnos a nosotros esas inquietudes que tenemos en este momento. Antes del COVID, ya en Santiago de Chile incendiaban el metro. En Colombia había un montón de muertos por las protestas públicas. En Nicaragua ni hablar, en Venezuela, en el Líbano, en Argelia. En París los chalecos amarillos salían cada sábado a incendiar carros y tiendas antes del COVID. Esta pandemia nos ha tocado a todos y no sabemos qué tanto nos va a transformar como individuos y como sociedad. Realmente el estado de bienestar se ha visto totalmente afectado. El Estado en sí ha ocupado espacios que antes no tenía. El sector privado ha reculado. Hay decepciones y hay agradecimientos por parte de una población que ha visto realmente qué es lo que está pasando. Hoy día tenemos unos movimientos ideológicos que hace muchos años que no se planteaban en los términos que se están planteando. Posiblemente desde la revolución bolchevique de 1917 no se hablaba de una ruptura de clases como se está hablando en este momento. Y en este caso, al igual que con los zares, bien motivada y razonablemente analizada, la distribución de riqueza en el mundo del último siglo ha sido no injusta, ha sido inexistente. No ha habido distribución de riqueza. Cuando el mundo en sí ha llegado a unos estados de bienestar que nunca se habían tenido en la historia de la humanidad. Y el estado de bienestar es una gran ventaja y es un gran privilegio, pero es un gran problema. El estado de bienestar, cuando se logra, hay que sostenerlo. Y en la pandemia se ha perdido el estado de bienestar en todos los países del mundo. Eso, en el contexto de esta conferencia, charla, como le querramos llamar, es de gobernabilidad y gobernanza, es realmente preocupante. ¿Cómo podemos garantizar la gobernanza y la gobernabilidad de nuestras sociedades cuando la mayoría, la inmensa mayoría, entiende que ha sido estafada por un proceso de distribución de bienestar que a ellos no le ha tocado? Cuando vemos las cifras de crecimiento de los bancos centrales del mundo entero, pues vemos la economía creciendo, pero realmente la gente está sintiendo eso. En ese contexto, la gobernanza, que ya venía muy herida, que ya antes del COVID era muy difícil de sostener, y si no, preguntémosles a Macron y preguntémosles a Piñera, y que ha dado al traste con los gobiernos de centro que se estaban estableciendo en los países, llegando a Chile ya un gobierno de izquierda definida, y llegando ya a Perú un gobierno atípico. Estamos viendo en la región la realidad del rebote del COVID. En nuestro país, por suerte, tenemos un gobierno consciente de este tema, que está haciendo un esfuerzo hasta donde puede, pero que no está contando con la comprensión de la población, que tiene necesidades perentorias y no tiene tiempo de esperar.
Yo creo que Felipe, que al que le ha tocado en su carrera política, le ha tocado ser eslabón entre el pasado y el futuro. Le tocó en España, de la dictadura a la democracia, y lo logró hacer. Yo creo que le va a tocar otra vez, ya como pensador, más que como político activo, ser eslabón para ayudarnos a nosotros, a todos, a tener la capacidad de analizar entre el pasado del COVID y el futuro post-COVID, porque son dos sociedades totalmente diferentes. Todos hemos salido de manera individual y de manera colectiva afectados y en cierto modo diferenciados de cómo entramos al COVID. Hemos pasado 2 años en reclusión colectiva, hemos pasado 2 años temiendo acercarnos a nuestros seres queridos, hemos pasado 2 años como sociedad manejando temas que no estábamos acostumbrados a manejar y enfrentándonos y confrontándonos unos con otros, si hay vacunas, si no hay vacunas, si son antivacunas, si se mueren los viejos y los abandonamos. O sea, la sociedad como un todo se ha visto enfrentada con temas que nunca en la vida había manejado. Yo creo que a Felipe le toca ser un poco el analista de qué sociedad va a nacer con el post-COVID. Yo creo que el post-franquismo se puede asimilar a una pandemia de esta naturaleza y él fue capaz de manejarlo de una manera equilibrada y acertada. Por eso, Felipe, te agradecemos mucho, no solamente esta visita, sino tu presencia siempre al lado nuestro durante 40 años, cerca de nosotros, presente en cada crisis, presente en cada momento, sin ningún interés adicional que no sea el de ayudarnos, el de apoyarnos, no solo a nosotros, me consta que lo has hecho en los otros países iberoamericanos, has estado presente siempre, te lo agradecemos mucho. Y mi única propuesta formal es, pues, para terminar mis palabras y dar paso ya al conversatorio, que quitemos el González. No hace falta. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Gracias, ingeniero Hasuri, por sus palabras. A continuación, vamos a invitar a el protagonista de este encuentro para que suba al escenario a nuestro invitado especial, don Felipe González, presidente de la Fundación Felipe González y disertante de este encuentro. Le sigue el licenciado Olivo Rodríguez Huerta, quien fungirá como moderador de esta conferencia magistral. ¿Cómo nos situamos? ¿Dónde se siente más cómodo, presidente? Don Felipe, por favor, acá en el Acá. centro. Muy bien. En el centro no, para apoyarme. Pueden usar, Bueno. los dos en ambos extremos. Vamos. Nos pasó del centro a los extremos, entonces. Bueno, señoras y señores, con ellos ya situados en el escenario, damos paso a la conferencia magistral Retos de la Democracia y Gobernanza en un Mundo Global. Muy buenos días, presidente González, un alto honor compartir este escenario con usted. Señor presidente del Consejo de Regentes de la Universidad, señora rectora, señores miembros de excelentísimos embajadores que se encuentran presentes aquí, mi querido amigo y maestro, profesor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, querido ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, apreciado, mi canciller, don Miguel Vargas, don Rafael Alburquerque, uno de los hombres públicos más extraordinarios de la República Dominicana, ex vicepresidente de la República, y gran maestro de algo que de seguro estará en la base de esta conversación, en propiciar la concertación, el diálogo y la comprensión en los temas sociales como clave para una gobernanza en el siglo XXI. Defensor del pueblo, dignísimas personalidades aquí presentes. Cuando el ingeniero Abraham Hasuri me invitó
a que compartir este escenario con usted. Si me permite, me voy a quitar la... Estamos manteniendo la distancia legal. Sí. Me solicitó que participara en este conversatorio, pues de inmediato me puse a hacer mi tarea. Y creo que el momento es extraordinariamente muy óptimo porque ayer se realizó, como ya se ha dicho aquí, un acto de justicia. Se le confirió formalmente, porque ya de corazón lo era, la nacionalidad dominicana, privilegiada, a título de naturalización privilegiada por parte del excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Abinader Corona. Y yo creo que ese es un acto de justicia, porque en este escenario donde vamos a hablar de democracia, de gobernanza, de política, si hay un líder político extranjero, y usted ha sido un líder político y es un estadista para siempre, que ha tenido un compromiso con la democracia dominicana, se llama Felipe González. Felipe González, que ya venía, lo señalaba el ingeniero Jasuri, de todo ese proceso que conllevó tanta inteligencia, tanta tolerancia para pasar a España de una terrible dictadura a un régimen de conquista de la democracia y ulterior desarrollo, toma esa experiencia y viene conjuntamente con sus compañeros de la Internacional Socialista y constituye un importante frente de apoyo que posibilitó la llegada al poder en el año 1978 del Partido Revolucionario Dominicano. Sin la presencia de los líderes de la Internacional Socialista, el intento de arrebato a través de un golpe de Estado del proceso electoral del 78, su amigo Carlos Andrés Pérez, las relaciones entonces con el presidente Carter y todo ese tinglado internacional político, no hubiese sido posible que los presos políticos salieran de las cárceles, que los exiliados dominicanos que estaban por todas partes del país regresaran a la República Dominicana. De manera que cuando se habla de un proceso de construcción democrática en la República Dominicana, el nombre de Felipe González está ahí. Pero es un proceso que va a evolucionar en el tiempo. Entonces, haciendo mi tarea, presidente, yo entré, y los invito a todos a que entren a la Fundación Felipe, como dice Abraham, y encontré ahí en los papeles de Felipe González que me han encantado, dos documentos, solamente a título de prueba, que no es necesario porque es obvio lo que ha significado Felipe González para los dominicanos, pero dos documentos, ambos tienen la importancia de que se produjeron incluso siendo el líder de la oposición en España, pero ya en el primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Al parecer, hubo un pedido de la Confederación Internacional de Organismos Sindicales, y usted le dirigía esta magnífica comunicación a su amigo José Francisco Peña Gómez, que no era el presidente, pero usted le decía: mira, no quiero dirigirme al presidente directamente, me gustaría que tú lo hicieras, porque he recibido esta queja de interceder por algunos sindicalistas que estaban siendo detenidos en la República Dominicana. Y el final de esa comunicación, señores, es impresionante. Decía don Felipe, y cito: en verdad, así se despedía en la carta, en verdad trato de evitar que nada empañe la imagen de la República Dominicana. Ese es Felipe González. Y mi segunda tarea, porque obviamente lo importante es escucharlo a usted aquí, no yo estar diciendo solamente estas cosas, pero creo que son necesarias e indispensables en que es su primer acto como dominicano. Algunos días antes de veo a mi querida amiga Dilia Leticia, hija del expresidente Salvador Jorge Blanco, algunos días antes de la toma de posesión del presidente Jorge Blanco, usted aprovecharon el contexto de la Internacional Socialista para hacer una reunión de solidaridad con la Felipe siempre en la democracia. Y aquí, inmediatamente salen a relucir en estos documentos objetivos políticos, y hay dos nombres: Peña Gómez, Daniel Oduber, el expresidente costarricense. Y dice, se formula algunas anotaciones, don Felipe, dice: ¿cómo hacer para consolidar los procesos democráticos en América Latina? Ya República Dominicana como puente hacia impulsar los procesos democráticos en América Latina, que
muchos se encontraban todavía con dictaduras militares. ¿Cómo trabajar para alcanzar las democracias? Y era en torno a eso que giró su intervención y su deseo en ese entonces. Algunos 2 meses después, el pueblo español le confirió la posibilidad de ser el presidente del gobierno de España, y ya en otra dimensión, como jefe de Estado, pudo siempre acompañar a la República Dominicana e insertarla de cara a Europa. Pero siempre, y la expresión que quiero retener de este segundo documento que están en los papeles de Felipe González, hubo una expresión que decía: Santo Domingo, microcosmos de América. Es decir, miremos desde Santo Domingo, la Primavera de América, miremos todo el proceso de construcción por hacer de la democracia dominicana. Así que para mí es un inmenso placer compartir con usted en este momento en que el título del conversatorio es Retos de la democracia y de la gobernanza en un mundo global. En aquel entonces las luchas eran por alcanzar las libertades públicas cercenadas, pero el concepto de la gobernanza añade un segundo elemento, que es la dimensión humana, la dimensión social, la eficacia en lo que el ingeniero Jasuri señalaba. Beneficio, pero que la gente lo sienta, que cambie la vida de las personas en la salud, en la educación y en los medios que les sirven para dignificarse. Y quiero iniciar esta intervención suya en el conversatorio, presidente, pidiéndole una reflexión a partir de una frase que está en la página de la Fundación Felipe, para llevarme de mi presidente, de mi consejo regente. Cuando uno entra a la página web de la Fundación Felipe, dice: aprender del pasado, comprender el presente, abrirnos a un futuro diferente. ¿Cómo evalúa usted, presidente, todo luego de más de 4 décadas de compromiso democrático y sobre todo con Iberoamérica, cómo evalúa usted los cambios que se han dado de cara a la consolidación del sistema democrático y los retos que impone la gobernanza como mecanismo de legitimar el ejercicio del poder político entre nosotros? Muchas gracias y le cedo. Gracias. Soy todo suyo. Muchas gracias, profesor. Yo voy a hacer una intervención, no, como bien decía Abraham, no pretendo hacer una conferencia magistral. Me asusta incluso de pensar solo en la denominación. Él ha hecho alguna referencia a la fundación. Si observan, al lado de la fundación hay un pequeño logo. Y el logo es Más Igualdad. Cuando empecé a trabajar, en esos inicios era Progreso Global. Yo partía de la base, profesor, de que la globalización como fenómeno de interdependencia, con avances y retrocesos, eso era imparable. Eso de vivir encerrado en un espacio pequeño o tribal era ya imposible. Que la dimensión, incluso la ubicación de los países, ya no dependía de estar más o menos cerca del centro. Había países muy cerca de lo que consideraba entonces el centro, que era el superpoder de Washington, o si quiere incluso antes Moscú, y países que estaban a mucha distancia. Pongo por caso Finlandia, está a mucha distancia del superpoder de Washington, pero estaban cerca porque se habían insertado sabiamente en la interdependencia y habían producido una nueva manera de relacionarse políticamente. Pero mi obsesión, salí del gobierno ya con esa preocupación, ver cómo impactaba la revolución tecnológica en lo que llamamos la dependencia de la globalización. No era tan difícil de entender, y a mí no me gusta mucho hablar en abstracto, prefiero las anécdotas, pero en realidad la revolución tecnológica era y es una revolución de comunicación entre los seres humanos, con todas sus consecuencias. Seres humanos en la política, en el comercio, en lo que quieran.
y en una comunicación que, a diferencia de la comunicación histórica, no tenía ni la barrera del tiempo ni la barrera del espacio. O sea, esto que estamos haciendo aquí, a esta hora, que me dicen que se está viendo en streaming, ya me avisan desde España, puede ser de cualquier sitio, que lo están siguiendo en el mismo momento que estamos hablando. El tiempo y el espacio que nos separaba, ese que nos costaba en todos los flujos migratorios, a veces meses, cuando no años, tener noticia del que se había ido, ahora se puede realizar en el tiempo que estamos hablando, en el tiempo real. Bueno, me impactó mucho. Ya venía con esa preocupación de esa revolución tecnológica y la analizamos mucho. Hice un informe larguísimo recorriendo todos los continentes, todos, en todas las circunstancias, y presenté un informe en el año... no me quiero equivocar la fecha. Yo salí en el 96, en el 99, en París, hablando de ese fenómeno en distintos aspectos de nuestra vida. Alguno lo denominó 7 desafíos de la globalización porque afectaban a distintos aspectos. ¿Cuál era mi propósito? Ahora les diré respecto a América Latina. Mi propósito era que fuéramos capaces de acompañar la globalización como fenómeno de revolución tecnológica que tendía a crear desigualdad entre las personas, no entre los territorios, que tendía a crear desigualdad, es decir, a concentrar la riqueza y a unas crecientes dificultades de redistribución. Atención, incluso, ahora estamos pasando por la época pospandemia o pandemia, como quieran al final, incluso cuando disminuye la pobreza extrema o la pobreza, no significa que la desigualdad sea menor, pues la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Incluso con menos pobreza puede mantenerse y aumentar el índice de desigualdad. Entonces, mi propósito entonces, ahí lo ven, era más igualdad. ¿Por qué ese símbolo? Porque ese símbolo es universal. En cualquier lengua y en cualquier lugar del mundo, todo el mundo entiende el símbolo. Hay pocas cosas que sean universales. Bueno, la risa y el llanto son universales. O sea, hay algunos lenguajes universales, por ejemplo, la risa. Todo el mundo sabe lo que significa la risa, todo el mundo sabe cuál es el llanto de un niño, el llanto de una persona, dolorida. Pero con América Latina, cuando voté por primera vez, tenía 35 años. No porque no hubiera querido votar a partir de los 18, de los 21, sino porque en aquella llamada democracia orgánica en que vivíamos, los dictadores además siempre hablan de democracia. Tiene tal atractivo la palabra que se legitimaban hablando de democracia. En los soviets hablaban de democracia popular. Obviamente no había democracia. Stalin autodeterminaba a todos los pueblos de la Unión Soviética. Él los autodeterminaba. En la Constitución había derecho de autodeterminación. Y yo voy a autodeterminar a 60 millones que me los voy a llevar para Siberia. Ya están autodeterminados. Por tanto, la democracia, curiosamente, es una aspiración que ni siquiera los tiranos pueden renunciar a semilegitimarse con el uso de esa palabra. Pero cuando yo voté por primera vez, pues comprendí que lo que se votaba antes, también se votaba. En algunos casos se votaba en algunas consultas populares y los resultados eran espectaculares. En algunas circunscripciones había 110% de síes sobre el censo. Ya lo pueden imaginar, 110%. No solo votaba todo el mundo, votaba también los que ya habían pasado a otra vida. Por tanto, yo voté por primera vez. ¿Qué es
¿Cuál era mi vínculo con América Latina? Que era bastante identitario. Comprendo que a veces unos lo rechazan, otros no, pero eso se siente, no se explica, ¿eh? Si empiezas a racionalizar, te metes en un lío. Tú sientes la proximidad o la distancia. Entonces, para mí es más cercano Santo Domingo o Bogotá o Ciudad de México, es más cercano que Frankfurt. Dices, no es posible. Si en Frankfurt vas en 2 horas o en menos. Yo he recorrido muchas veces en día y medio 3 o 4 países europeos como líder del Consejo Europeo, como responsable del Consejo Europeo en algún momento, del Consejo Europeo de turno. Y me cuesta venir a República 10 horas. Por cierto, por primera vez, quiero que lo sepan, porque la anécdota lleva a la categoría algo de lo que decía Abraham hace un momento. Por primera vez he estado 2 años sin cruzar el Atlántico. Cuando la media, tanto cuando tenía responsabilidades de gobierno como cuando no las tenía, estaba en la oposición, cuando la media era de cruzar el Atlántico no menos de 8 o 10 veces por año. Y nunca visitando un solo país, o casi nunca, visitando 2 o 3. Ese ritmo se interrumpió por ese bichito maldito al que nos cuesta trabajo identificar y que nos ha colocado ante una realidad increíble. Es que lo único cierto es la incertidumbre. ¿Se imaginan cómo se puede vivir cuando la única certeza que se tiene es la incertidumbre? Bueno, pues la última vez que crucé el Atlántico, aparte de esta, lo crucé para estar en Quito, en Barranquilla, Bogotá, Barranquilla y República Dominicana. Y salí de aquí el 11 de marzo del año 20. Comenzaba el estado de alarma ya en España casi, días después. 2 días después. Correcto. Y la que suele mandar en las cuestiones familiares decidió que desde el aeropuerto nos íbamos para el campo sin dejar las maletas en la casa ni ducharte. Ya, de una vez nos vamos. Y 2 días después era el estado de alarma. Pero bueno, desde que voté por primera vez, en el 77, y antes de eso, mi propósito era que América, toda la América Latina, viajara la misma aventura hacia la libertad y la democracia que yo estaba sintiendo. Participar en la misma lucha de conquistar la democracia. Un proceso largo. Salíamos, tiempo después, de esta política de bloques, ¿no? De la Guerra Fría. Ahora volvemos a una especie de bloqueismo, de aquella Guerra Fría, de lo que se llamaba el equilibrio del terror, en el que se preservaban los países centrales de las grandes potencias enfrentadas. Trataban de garantizar su espacio de seguridad y tranquilidad. Pero el mundo es muy grande y hay muchas zonas de rozamiento. Y América Latina era una zona de rozamiento. En Centroamérica se libraban esas batallas como en el sur. Las dictaduras militares tenían una explicación geopolítica de la Guerra Fría. ¿Cuánto enredamos, molestamos, inquietamos al otro país central con el que me enfrento? Bueno, mi lucha siempre, durante años, fue que cada día fuéramos más estos que compartimos una cierta identidad y una lengua, que compartiéramos mi concepción de la democracia, que era la democracia sin apellidos, que no se llamara popular, que no se llamara orgánica, que no se llamara de ninguna manera, simplemente que nos permitiera la libertad de elegir lo que quisiéramos. Presidente, perdone que le interrumpa. Dentro de ese contexto es que se produce la impulsión ya, usted como presidente del gobierno de España, de la creación del espacio de las cumbres iberoamericanas. Evidente. Parte de ese esfuerzo de intentar crear un espacio común, alguna broma se ha hecho en esta
en estos momentos. Que por cierto, la República Dominicana es la sede de la Cumbre Iberoamericana este año, en noviembre de este año. Eso es. Bueno, uno de los instrumentos era, tengamos un lugar donde podamos reunirnos a hablar de nuestros problemas, y uno de los desafíos era cada vez mayor número de países ingresando en ese concepto de países democráticos. Verán, yo no he sido nunca muy radical en nada. He sido una persona fundamentalmente moderada y he comprendido con frecuencia que la condición humana cambia menos. La revolución tecnológica produce, y la pandemia, imagínate los efectos que produce, que acaba de describir Abraham, pero la condición humana permanece. Yo recuerdo cuando hemos tenido este escándalo, espectáculo de Djokovic en Australia, que sin duda es un inmenso deportista. Bueno, y por tanto, a su forma, un líder que influye en tantísima gente. Y recuerdo una frase de Sócrates, no es de ayer, ni de antes de ayer. Es de los clásicos. Refiriéndose a la democracia ateniense y diciendo, oiga, cuando alguien se siente libre porque vulnera la ley o la sobrepasa, está justificando que otro la sobrepase también y rompe la convivencia y las reglas de la convivencia. Porque uno puede estar en desacuerdo con una ley y el deber es procurar tener la mayoría para modificarla, pero no puede rechazarla ni incumplirla. No puede sentirse nadie, y menos el gobernante, por encima de la ley. Las leyes están para cumplirlas. Los tiempos cambian y a veces las leyes son injustas, tienen que cambiar y adaptarse a los tiempos. Pero las reglas están para cumplirlas. ¿Por qué? Oiga, no es una pasión por las reglas, es una pasión por la convivencia. Y la convivencia en libertad no existe sin respeto a la ley. Esa es la importancia del ordenamiento jurídico, del pacto constitucional, que habrá que cambiarlo cuando sea necesario, con las mayorías y los consensos necesarios para preservar la convivencia. Bueno, ¿esto es suficiente? No. Muchas veces me pregunta, profesor, esto que oigo tantas veces, ¿hay un retroceso de la democracia en el mundo en general y en nuestra región iberoamericana en particular? Sí, lo hay incluso en Europa. Hay un retroceso de una creciente desconfianza por la democracia. Eso cambia radicalmente cuando se pierde la democracia y cuando se instala el caudillismo arbitrario. La gente entonces se acuerda de la libertad y de la democracia y vuelve a pelear por ella. Pero mientras que la tiene, ve los defectos de la democracia, que son muchos. Ya lo decía Churchill, ¿no? El sistema democrático es el peor de los sistemas que existen si incluimos todos los demás. Pero si no los excluimos, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sí? Mira, hay algunas cosas que... Se cayó el micrófono, presidente. Ahí. Se cayó el micrófono. Esos que están hartos de oírme. Por favor, una de las... No se preocupe. Okay. Todavía no he perdido la costumbre. Mucha gente me han oído muchas veces decir: la democracia no garantiza el buen gobierno, pero garantiza algo muy importante, que es podemos echarlo cuando no nos gusta. Eso es lo que garantiza. Y como no nos gusta que nos echen, a largo plazo tratamos de mejorar nuestras prestaciones para que no nos echen. Eso no ocurre con los autoritarismos. Esta vocación que hay de los nuevos Somozas de América Latina y de los nuevos trujillismos, etc. Vocación de perpetuidad. De aquí no me mueve nadie. Yo soy el pueblo, yo abro el nombre del pueblo, no sé qué. Esto es lo que la democracia, por eso hay que preservarla, impide. La tarea política es una tarea en cierto modo inhumana. Ha perdido eficacia la democracia. ¿Por qué? A mí me gusta el campo.
ahora que no me oye Hipólito Mejía, pero él lo sabe. La agricultura, ese vínculo con la tierra, es la dimensión más humana de los seres, de los hombres, en su relación con todo, hasta con la producción de bienes. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque uno siembra, como decíamos en mi tierra, una tomatera, la tomatera crece, se recoge el fruto, se arranca la tomatera y al año siguiente serán tomateras o serán lo que sea, pepino. Pero uno ve el fruto acabado de su tarea. Y esa satisfacción es la que le da tranquilidad, serenidad al ser humano. Pero la tarea política es, por definición, una tarea siempre inacabada. Siempre. Has conquistado un nuevo horizonte, pero ese nuevo horizonte no te puede dar la complacencia de decir, ya lo hice, no es verdad. Ese abre nuevas expectativas, nuevos desafíos que tienes que seguir recorriendo. Y si los dirigentes políticos lo vieran con humildad, profesor, cuando acaben su mandato, solo se deberían preguntar por una cosa. Desde el momento en que me eligieron para gobernar, hasta el momento en que salí del gobierno, ojalá que porque perdí las elecciones o porque acaba el periodo constitucionalmente establecido, entre esos dos momentos he contribuido a mejorar las condiciones de vida de mis conciudadanos. Si la respuesta es sí, lo único que hay que pedir es que el que venga pueda decir lo mismo cuando acabe, porque es una acumulación al ritmo del ser humano, que de verdad el ser humano va andando. Tuve un congreso, me voy a callar ahora, tuve un congreso dramático de mi partido, porque en mi partido consideraban que yo iba a un ritmo lento, antes de llegar al gobierno, a un ritmo lento, y había muchas impaciencias. Se nota eso en República Dominicana siempre. Es parte. Muchas impaciencias, ¿verdad? Dice, mucha acumulación de reivindicaciones hondamente sentidas y que uno quiere que se arreglen antes de ayer. Y alguien me dijo, perdí ese congreso además, al ritmo que usted está planeando nuestra política, nunca llegaremos a la cima. Es decir, y yo me acordé de algo... Miopía, que es parte de lo que afecta hoy día a la sociedad de hoy. ¿Miopía política del momento o qué? Acumulación de reivindicaciones, de ideología, etc. Yo me acordé, bueno, eso de la miopía se da en muchos casos, ¿no? En política hay una cosa muy sorprendente. Lo obvio es lo último que se ve. Da una impresión rara, ¿no? Pero yo me acordé de un libro que había leído del Nepal, donde los sherpas que acompañan a los que escalan esas infinitas alturas, los sherpas dicen algo maravilloso, es decir, a todos los que quieren llegar a la cumbre del Everest, si quiere usted llegar a la cumbre como si tuviera 20 años, suba como si tuviera 80. Es una cosa impresionante. Pues son los que han subido y bajado, bueno, ellos lo hacen por necesidad de acompañar a los otros que nos sentimos mucho más héroes porque hemos subido al Everest, pero es que ellos bajan y suben como profesión, como trabajo. Por tanto, la dimensión humana, la condición humana cambia menos de lo que la gente cree. Y es el nexo de unión que es capaz de atravesar manteniendo esa condición humana por una revolución tecnológica que, entre otras cosas, ha roto con el tiempo y el espacio para comunicarnos. Mira, el presidente me hablaba de su origen libanés, como Abraham, y qué tal. Hay que ver lo que era la comunicación entre la familia que quedaba en cualquier lugar, en Galicia o en el Líbano, y la familia que se había desplazado a México. Pues tardaban, cuando llegaban, meses las cartas, la correspondencia. No había manera de comunicarse. Bueno, pero la condición humana permanece. Entonces, a la universidad, la primera cosa que me gustaría pedirle
es que eduquen la condición humana. Que la gente sepa que Aristóteles está vigente, que el Quijote sigue siendo un personaje de actualidad, que Shakespeare habla de la condición humana, no habla del software, ni del hardware, ni de la revolución tecnológica, habla de algo que atraviesa todo y que forma parte de la educación del ser humano, de su condición humana. Entonces, yo que apuesto realmente porque seamos capaces de utilizar la revolución tecnológica para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Y por eso, antes de entrar, le decía a la rectora, ¿qué es lo que me importa? Me importa que la universidad se vincule con la sociedad, no con un partido o con otro, cada uno tiene su manera de verlo, no con un gobierno o con otro, cada uno tiene su preferencia de gobierno, y hay que respetar eso, con la sociedad. Pero me preocupa de la política, de la que yo he hecho también, querido profesor, que uno hace una ley y cree que ha resuelto un problema. Y la ley genera un nuevo marco de actuación. Y lo que más me preocupa, que eso lo comparto con Rocío, como directora de la Fundación, y nos divertimos mucho hablando de esto, porque a mí me interesa más que hablar de mis memorias o de mis documentos y tal. Algunos son relevantes porque cuentan lo que fui, que me reprochaba un dirigente mexicano que había ido estando en el PRI, después estaba en el PRD, para atrás, tal, y una vez me oyó en México y me dijo, pero si usted me está contando lo mismo que nos contó en Moncloa en el año 91, usted no ha cambiado de... Y le dije, no saben cuánto le agradezco que diga que pienso lo mismo estando en el gobierno que en la oposición. Se puede faltar aguantar el tirón. Sí, presidente, usted ha insistido mucho en el concepto de la revolución tecnológica, que obviamente ha sido parte de lo que ha facilitado todo el proceso de globalización. Esa revolución tecnológica que a corta distancia masifica los conocimientos, también ha sido utilizada para conspirar contra los valores de la libertad que postula la democracia. Un amigo común, muy querido, don Juan Luis Cebrián, en medio del contexto de estar confinado, ¿no?, con motivo de la pandemia. A mí me tocó la primera parte en España, en mis últimos 8 meses como embajador, y escribió una obra llamada Caos, y subtituló El gobierno de los idiotas, como una reacción a cómo también estos temas de las redes sociales han simplificado la vida y han quitado profundidad y han quitado consistencia a lo que debe ser un debate que propicie una nueva forma de repensar la democracia, repensarla sobre otras bases en las que precisamente el diálogo resulta esencial. ¿Cómo cree usted que esta derivación de la revolución tecnológica, de su perspectiva, qué consejo da a las nuevas generaciones de cara a posibilitar otras vías? Hay un profesor español de filosofía política, Daniel Innerarity, que escribió un libro muy interesante sobre la teoría de la democracia compleja, donde dice tenemos que tener una gobernanza anticipatoria, o sea, tenemos que anticiparnos con más mecanismos de diálogo entre los sectores sociales. Y por cierto, usted citó el informe, el estado de la situación de la democracia en América Latina. Hace unos días se presentó precisamente el informe en Casa de América en España, y allí se recogen una serie de retos y desafíos que obstaculizan, ¿no?, la posibilidad de revertir ese proceso negativo que se ha dado con las democracias en América, donde, por cierto, no lo he visto en los periódicos de aquí, pero la República Dominicana sale muy bien parada. En ese informe se hace referencia a que la capacidad de resiliencia de República Dominicana y Ecuador en el año 2021 es un ejemplo de cómo reconstruirse, ¿no?, a partir de una crisis tan terrible como la pandemia, pero también hace referencia incluso al modelo del foro permanente de partidos políticos que
ha estado impulsando precisamente el hijo del doctor José Francisco Peña Gómez, y que se constituye en mesa de diálogo de temas como un ejemplo a seguir. Eso está dentro del informe. Me gustaría recoger su reflexión sobre esta otra vertiente, la revolución tecnológica, como elemento negativo y como elemento también que en un contexto geopolítico nuevo ha servido para afectar toma de decisiones importantes en otros países o procesos democráticos en sí mismos, etcétera. Me gustaría un poco su reflexión en ese sentido. Bueno, tiene una extensión infinita. Por ejemplo, le dejo el campo abierto ahí, presidente. Eso es. Hay impactos externos que están alterando el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, de eso que llamamos la representación, de cómo se serena el debate cuando se llega a un debate parlamentario serio, de acontecimientos que a veces crean una emoción inmediata y cuando se serenan son más fáciles de manejar y de gobernar. Ahora todo es inmediático, todo, pero todo es de cada minuto. Hay un filósofo coreano alemán muy interesante que hace pequeños libritos, ¿ves? Nos lleva a la verdad esa superabundancia de información en la que vale tanto lo que es una noticia falsa como lo que es una noticia verdadera. Porque nunca como hoy hemos dispuesto de mayor... Se le ha caído de nuevo el micrófono, presidente. ¿Eh? El micrófono se le ha caído de nuevo. Si es que no quiere estar conmigo. Aunque no sé si se escucha bien. Nunca como hoy hemos tenido más información disponible. De tal manera que la información, que desde el mundo clásico al que me he referido, pero da igual, desde los egipcios hasta el Imperio Romano, lo que quieran, el Imperio Persa, pasando por lo que quieran. Siempre se ha dicho, los políticos lo siguen diciendo, la información es poder. Entonces, el que maneja la información es el que tiene el poder. Y a la inversa tiene más poder si maneja más información. ¿Qué es lo que ha pasado con la irrupción de las redes, de Internet? ¿Verdad? Que la información se ha convertido, aparte de las noticias falsas, de los negacionismos absurdos, de las teorías conspiratorias, etc., la información como tal se ha convertido en un bien mostrenco. La información es como el aire. Cualquiera la puede respirar. Y todo lo que pasa en el mundo está en las redes. ¿En qué nivel de las redes? ¿Con qué nivel de captación y de conocimiento? Todo está. Cuando derribaron Torres Gemelas y después se hizo una investigación, que en parte seguí por otras razones, se llegó a la conclusión de que todo estaba ya en Internet. Por lo tanto, la información como bien mostrenco hace que el poder no esté en una mano, se ha horizontalizado. Entonces, tiene más poder el que es capaz de interpretar ese bien mostrenco informativo y tan abundante de tal manera que le sirva para encauzar las decisiones que tiene que tomar. No porque esté disponible solo para uno. Es verdad que eso horizontaliza el poder. Bueno, no hace falta ser especialista en inteligencia artificial para presidir un gobierno o un país. Ahora, ¿es posible que de verdad hoy se pueda dirigir un país sin que tengas alrededor a gente que sean capaces de interpretar esa masa ingente de información que sirva para un propósito, no para distraerse ni para volar por la red? Pero es verdad que eso lo hablé con Cebrián, incluso hicimos un libro que era El futuro no es lo que era, ¿no? Así es. Como entonces ya veíamos esa transformación, ese choque. Y es verdad que perturba mucho. ¿Por qué? Porque los políticos se pueden anticipar. Hombre, anticipar. Sí, pueden tener un proyecto con unos objetivos, con unas prioridades. Como diría Sanguinetti, yo tengo 3 prioridades: educación, educación, educación.
Y después hablamos de lo otro. Dice, que es bien notable. Pues es algo más que decir que voy a dar conocimiento. Educar es algo más. Pero bueno, en todo caso, los políticos pueden tener un propósito. Y además los propósitos pueden ser permanentes en el tiempo. Los que quieren sociedades libres, más justas, más igualitarias, más respetuosas con los derechos humanos, que respeten el Estado de Derecho, etc. Ese propósito lo pueden mantener a lo largo del tiempo, incluyendo qué es lo que tienen que cambiar. Lo diré en términos que me entienda cualquiera. La caja de herramientas. Porque la caja de herramientas no es la misma que utilizamos para construir los carros me refiero a recogida de la cosecha. No, ya, que las cajas de herramientas son distintas. Y que si uno piensa que va a conseguir los mismos objetivos sin tener en cuenta que hay herramientas nuevas, muy complejas y contradictorias incluso con los propósitos. Les digo, oye, que se puede convocar una inmensa movilización social a través de las redes, sí. Y a veces la movilización, pues 95% expresan un deseo de cambio que tiene un fundamento real y el 5% pues refleja, o el 2 o el 1, es bastante con eso, refleja un deseo de romper completamente con el sistema y destruirlo. Presidente, ¿no le preocupa, por otra parte, el deterioro del sistema de partidos políticos? Claro. La debilidad del rol que le jugaba. ¿Qué perspectiva usted puede aportarnos de cara al necesario fortalecimiento, ¿no? Y también pasando un poco por las dificultades que ha generado en muchas ocasiones el tema del financiamiento de los partidos políticos de cara después a la buena gobernanza, exacto, sí, la corrupción. Sí. ¿Cómo vislumbra ese aspecto de cara, sobre todo, a América Latina? Primero, es un fenómeno un poco mayor, pero hablemos de América Latina. Recuerdo hace unos años que estuvimos, no tantos, que estuvimos visitando el New York Times, el templo del periodismo. Me acompañaba Rocío y estaba emocionada entrando por aquella puerta y viendo a los responsables y no sé qué. Y me hacían la misma pregunta, profesor, y además no me la hace como periodista, me la hace como profesor, como abogado, como quiera. Y me hacían la misma pregunta. El deterioro de los partidos políticos es poco discutible, ¿verdad? El deterioro de representación, el deterioro de compromiso, etc. De vez en cuando hay repunte, pero el deterioro existe como mecanismo de ordenación o de encauzamiento de las preferencias de los ciudadanos, de todas estas cosas. Nosotros somos países complicados, nosotros en general. Pero ayer decía, medio en broma, medio en serio, que cada dominicano tiene una opinión. ¿No? Dice, puede haber 3, 4, 53 partidos. Pero bueno, puede haber 10 millones. Cada dominicano tiene su opinión. De todo. De todo. Y tiene una solución para todo. Pues es difícil que un partido político sea capaz de recoger tantas opiniones para entendernos o encauzarlas. Por tanto, hay una crisis en los partidos. Pero para que nadie se quede tranquilo, profesor, hay una crisis paralela de los medios de comunicación clásicos. ¿Hasta qué punto se ha deteriorado ese otro pilar de la democracia, que son los medios de comunicación de masa? ¿Hasta qué punto el encrespamiento entre ese divisionismo o esa ríspidez en las relaciones entre sí de los partidos políticos, esa polarización, no se ha trasladado a los medios de comunicación? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación, hablo de los clásicos, que eran fundamentos de la democracia y pilares de la democracia, también tienen el efecto, el impacto de las redes sociales? El mismo efecto, porque se quedan desfasados a los 2 minutos de hacer una noticia. Pero vamos a ver, la democracia necesita
condición humana, serenidad y reposo. Yo visité, cuando arranqué con esta experiencia de ver cuál era el impacto de la globalización y de la revolución tecnológica de nuestras relaciones en la del desarrollo de nuestros países, de la propia democracia. Bueno, arranqué, ¿quién me lo diría?, por el Silicon Valley, que como después he visto a tantos dirigentes pensar que pueden crear en su país un Silicon Valley, y ha habido muchos intentos. Es decir, aquí le ofrecemos de todo, aquí facilidades, le regalamos la tierra, le damos subvenciones. Y muchas veces yo comprendí lo que pasaba. Silicon Valley no es un lugar, es una cultura. ¿Nos gustará o no nos gustará? Pero eso no se compra, no se vende. No dice, no, es que yo le voy a dar el terreno aquí para que hagan un Silicon Valley. Digo, pues no lo harán. Bueno, pues yo visité el Silicon Valley. Es fantástico, ¿eh? Lo que más me sorprendió, hablando con todos los muchachos que estaban en el mercado, ¿no? Los ingenieros de software, no sé cuántos, que creaban un producto que rompía el código de comercio, no sé de cuánto el IVA, no sé qué. Pues creaban un producto que vendían en todo el mundo, rebasando todos los límites, todas las leyes. Bueno, lo visité y mi sorpresa es que había un profesor universitario de Berkeley, que era asesor de los productos de software que se estaban ofreciendo en esas empresas, era asesor bien pagado, $2,000 la hora, cosa que jamás hubiera pensado ganar como profesor en su vida, como es natural. Dice, bueno, ¿y ese señor en qué era especialista? Era profesor de literatura, especialista en Shakespeare. ¿Me entienden? ¿En qué era especialista este hombre? Era especialista en la condición humana. De tal manera que le ponían en una pantalla, dice, ¿qué ve usted aquí en esta oferta de ese software que estamos haciendo para vender estas zapatillas que hay ahora de deporte, que yo quiero conseguir una porque andan solas, a mí me cuesta trabajo andar y estaban caminando solas, ¿no? Como si tuvieran un motor. Bueno, ¿qué ve usted aquí? Y claro, su capacidad de analizar el software era como la mía, ninguna. Entonces, ¿qué es lo que transmitía él? Su conocimiento de la condición humana. Y su aportación era invaluable. Es decir, esto pasa o esto no pasa, por lo que yo entiendo que es la condición humana. Bueno, por tanto, ¿estamos en un problema con los partidos políticos? Sí. Una de las cosas que ha ocurrido, el último día hubo una sorpresa, la última semana hubo una sorpresa de esa que ahora llama la atención. En Portugal, el partido de gobierno que gobernaba, el Partido Socialista, Antonio Costa, lo conozco muy bien, que gobernaba con apoyos externos, Partido Comunista y otros llamados Bloco, etcétera, como ahora más conocido como Podemos y no sé qué, tal. Bueno, gobernaba con estos dos apoyos frente al centro derecha en general, derecha, centro, etcétera, o centro derecha. Bueno, y el hombre le bloquearon los presupuestos. Claro, no votar los presupuestos en Portugal en un momento en que están llegando los fondos europeos que permitirán la reconstrucción del país es una irresponsabilidad. Simplemente lo digo erga omnes, para quien lo quiera oír y que se ajuste en es una irresponsabilidad. Entonces, el primer ministro decidió que prorrogaba los presupuestos y seguía gestionando la llegada de fondos porque el país lo necesitaba. Ahí se fue a un déficit tremendo. Lo que ha pasado con la COVID, a diferencia de lo que pasó con la crisis anterior. Y el presidente de la República, que allí tiene, como todos estamos insatisfechos con nuestro modelo de democracia. Las democracias presidencialistas quieren democracias parlamentarias. Las democracias parlamentarias quieren más poder presidencial. Las democracias, digamos, que son, de proporción, de representación proporcional pura, quieren que haya correcciones para que haya gobernanza de representación mayoritaria, etc. La maravilla de la democracia es que nadie está conforme con la que tiene.
porque es la que soporta. Por lo tanto, le gustaría perfeccionarla con otro modelo. No cambiando el modelo entero, sino cogiendo lo mejor de todos los modelos, lo cual lleva a la no gobernanza. Pero bueno, en todo caso, este hombre quería resistir. El presidente de la República dijo, no, un año sin presupuesto, esto no puede ser, disolver y elecciones. Bueno, el que no quería disolver, el que no quería meter en esa aventura a los ciudadanos, el que creía además que la nueva variante de ese bichito Omicron iba a hacer que la participación bajara, esas cosas tal. Y hombre, no conviene que haya elecciones, que se interrumpa el proceso de gobernanza en un momento tan importante y tal. Lo aguantó. Lo han pagado todos, menos el que pretendía seguir marcando la pauta de gobierno. Y por primera vez en mucho tiempo, un partido político, el Partido Socialista, ha tenido la mayoría. Y ahora puede gobernar con mayoría. No quiere gobernar solo. Y ya con acceso a los fondos. Y además con el acceso a los fondos. Oye, que los ciudadanos en esa... Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pero esta ya es una crítica que no deben tomar Presidente, en cuenta. Es que los partidos políticos, históricamente, con capacidad mayoritaria, han perdido la vocación de mayoría. Porque dirigirse a la mayoría es dirigirse a un público en el que hay intereses contrapuestos. Por tanto, tiene que dirigirse a la gente de manera moderada, bien explicada, que se entienda. Y esa vocación mayoritaria de vez en cuando nos sorprende. Presidente, conversar con usted es un problema. Sí. Porque usted es muy elocuente, el tiempo entonces pasa súper rápido y queremos darle la participación con su venia a varios miembros de este auditorio. Hay 3 que hasta el momento tengo registrado que quieren hacer uso de la palabra. Les voy a pedir que por favor sean precisos en sus preguntas al presidente González, y además las 3 personas que voy a mencionar que me han solicitado la palabra, que lo hagan de manera concomitante, de manera que el presidente González pueda responder las 3 preguntas. El profesor, perdón. Sí, ahora veremos. En la primera ronda, el profesor Cristóbal Rodríguez, que es profesor de Derecho Constitucional y director de la maestría en nuestra universidad. El doctor Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y el doctor Wilfredo Lozano, sociólogo y director del Instituto Nacional de Migración. Así que, por favor, y por coincidencia están sentados en la misma línea. Pura coincidencia. Muy buenos días, señor presidente. Es un placer tenerlo en nuestra universidad. El profesor García Pelayo acuñó en España y en nuestro ámbito iberoamericano el concepto de democracia de partidos o de estado de partidos. Pareciera que la crisis de los sistemas de partidos en casi todo nuestro ámbito está implicando una crisis de la democracia como sistema. La pregunta es, ¿cuáles son como los rasgos principales o tal vez las causas principales de esa crisis que es común en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en todas partes? Esa es la reflexión. Muchísimas gracias. Servio Tulio Castaño. Bueno, muy buenos días, presidente. La verdad es que es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Un poco más alto, Servio. No sé. Es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Esa es la realidad. Me gustó mucho cuando habló de la razonabilidad. Lo hizo muy rápidamente. Sobre todo porque parecería que ya no basta ni siquiera uno creer tener la razón. Lo importante es no perder el juicio. Esa es la realidad. Pero mi pregunta va dirigida en el sentido de que usted hablaba de cómo se ha venido deteriorando la democracia en América Latina. Y es evidente porque todos los estudios así lo revelan. Sin embargo, como decía el profesor Olivo Rodríguez Huerta, cuando uno evalúa a todos los países, nosotros
evidentemente de que estamos en una situación más favorable que los demás. Todo este deterioro de la democracia ha traído como consecuencia de que se instalen formas de gobiernos que van dirigidas al populismo y al autoritarismo. ¿Qué nos puede usted recomendar, y ya usted es dominicano, para que en la República Dominicana no se instalen formas de gobiernos que han venido desnaturalizando esa democracia de la que usted siempre ha venido hablando, y de que de una u otra forma usted dice que el concepto uno, que solamente existe una sola democracia, que es muchas veces desde la política, que la vivimos desnaturalizando? Doctor Wilfredo Lozano. Sí, presidente. España fue un país de emigración durante mucho tiempo. Hoy lo es de inmigración. Nosotros compartimos esa condición, pero en el mismo momento. Es decir, somos de un lado un país que tiene 2 millones y tantos de dominicanos fuera y tenemos 700, 800 mil inmigrantes aquí. Ese tema nos lleva a un problema central de la democracia, que es el de la tolerancia y el respeto de las minorías. Unido a un tercero, ¿cómo vamos a lograr integrar precisamente a ese tipo de población a la lógica democrática y a la construcción de ciudadanía? Esto tiene algunas paradojas interesantes. Vivimos, como usted ha descrito muy bien, un mundo globalizado y que sin embargo, y este es el punto que quiero añadir, en ese mundo globalizado interdependiente, donde la República Dominicana es un ejemplo claro de transnacionalización de su vida, es un mundo profundamente intolerante con minorías, es profundamente reacio a la dinámica de un componente central de ese proceso que es el de la migración. Hoy día en este país nos enfrentamos duramente a las consecuencias de la gobernanza que tienen estas lógicas intolerantes, estas incapacidades de asimilación de esa realidad. Me gustaría escuchar su reflexión a ese respecto. Presidente, en el orden que usted entienda, en este primer bloque, son solo 2 bloques, así que... Bueno, eso soy capaz de resumir lo máximo, ¿no? Porque mencionarme a García Pelayo ya me produce una alteración del estado de ánimo, porque yo conocí a García Pelayo como un republicano ilustre jurista, exiliado en Caracas durante muchos años, lo conocí en Caracas. Y fue el primer presidente del Tribunal Constitucional que se crea después de la aprobación de la Constitución española. Así es. Le diré una paradoja que nunca he contado. Yo le dije al viejo rey cuando iba a Caracas que ¿a quién crees que tengo que ver? Porque había una cosa más oficial y tal. Digo, sería interesante que viera a García Pelayo. Pero García Pelayo ya ha tenido una conversación conmigo y me dijo, vamos a ver, creo que le estáis dando poco poder de moderación al jefe del Estado, como moderador al jefe del Estado. Digo, no se lo vayas a decir que se lo va a creer, pues se va a tomar más poder. Bueno, aparte de esa broma, yo he hablado mucho de la democracia de partido, de la partitocracia. Él hizo un último opúsculo poco antes de morir y poco antes de los acontecimientos que llevaron al intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez de Hugo Chávez. Así es. Murió muy poco tiempo antes. Y en ese opúsculo, él llama la atención de que eso puede ocurrir. Él no le llamaba democracia de partidos exactamente ahí, sino partitocracia. Dice, Venezuela es una partitocracia, una democracia de partidos, para entendernos, una partitocracia fuerte con instituciones débiles. Observen bien y piénsenlo, porque cuando uno de los partidos que componen la alternancia
entre en crisis, contagiará al otro. Y como las instituciones no son resilientes, no son fuertes, se pondrá en peligro la totalidad del sistema. Es fantástico. Las instituciones tienen que ser fuertes, porque tienen que aguantar turbulencias que a veces se llevan por delante a un partido o a tres. Por tanto, esa reflexión me importa, y me importa mucho. Nos lo llevamos como primer presidente del Tribunal Constitucional a un hombre que había vivido en el exilio republicano. Por cierto, había sido asesor de todos los presidentes democráticos de Venezuela, desde Rómulo Betancourt en adelante. Era muy transversal. Por tanto, en la crisis de los partidos, lo que me preocupa es la debilidad institucional. Y hay una cosa que me importa decir en este momento, ya que lo mezclamos con República Dominicana. Es verdad que yo estuve en el 78 en la toma de posesión de Guzmán y en el 82 en el de Salvador, me preguntaba Jorge Blanco. En la del 78 venía compartiendo vuelo desde Panamá aquí con el viejo Torrijos. Y todavía era un momento de mucha tensión, no se sabía si se iba a consolidar el proceso democrático. A ver, de verdad yo no tengo nada que... Yo soy andaluz y hablo menos golpeado que los castellanos, por tanto no se nota tan... No tengo ninguna cosa que demostrar, porque entre el 78 y el 82 aquí había temores y turbulencias, y en España un intento de golpe de Estado que estuvo a punto de acabar con todo. Por tanto, cosas que aquí, por lo menos, no ocurrió. Entonces, estuve en esa toma de posesión, repito, con algunas anécdotas que llevan a la categoría de Torrijos, y estuve después en la toma de posesión de Salvador Blanco. Y en esa toma de posesión, recién acabada, se produjo la disolución del Parlamento por Calvo Sotelo en España y la convocatoria electoral para octubre del 82, que fue cuando ganamos las elecciones. Cuando disolvieron, yo estaba en República Dominicana. Y obviamente, inmediatamente me fui, porque aunque allí las elecciones son 20 días de campaña, hombre, pues algo más de campaña, de pre-campaña se hace. Aún así, son muy rápidas, porque se concentra todo en poco tiempo y no se lleva a la gente la mitad de los mandatos haciendo campañas electorales. Ahora se está también deteriorando eso. Por tanto, curiosamente, y uno tendría que reflexionar sobre eso más que aconsejar, la institucionalidad democrática de República Dominicana es bastante resiliente. Hay un periodo muy largo de tiempo en el que se han producido crisis del funcionamiento democrático, no solo en América Latina, miren cómo tenemos Polonia, Hungría, haría un largo etcétera. Bueno, no hablo de otros países, porque estamos viviendo la crisis ucraniana y se debate de todo, pero nadie dice, ¿y si le preguntáramos a los ucranianos qué es lo que quieren? Porque no vale la pena preguntarle a los rusos, ya no responde Putin por todos. Por tanto, para entenderlo, es bastante resiliente. Entonces, sigamos cuidando institucionalmente esa resiliencia. ¿Por qué? Porque cada 4 años, aparte de hacerlo más participativo, pido a la universidad que hagan propuestas, eso le llamamos palanca, propuestas, profesor, de políticas capaces de recorrer la última milla, que es a donde no llega nunca la reforma legal. Ya está hecha la ley, ya hemos hecho la reforma. Pero oiga, que el servicio nuevo, que la nueva política recorra la última milla para que llegue al ciudadano. No se vaya a quedar en la milla anterior y la gente no lo sienta. Esto es lo que pido a la universidad, que aporte gobernanza en lo que acabo de decir de la resiliencia institucional. La partitocracia es una democracia que puede ser fuerte y a la vez frágil, defectuosa.
porque si fallan los partidos y no hay instituciones sólidas, se puede llevar por delante el invento. La democracia más fuerte de América Latina se consideraba que era la venezolana, pero era una partitocracia, que decía García Pelayo. Después el problema de la migración. Vamos a ver. Hay distintas situaciones y distintas razones para sentir más o menos aceptación o rechazo. En la historia de República Dominicana, que es una isla compartida, hay mucho arrastre histórico, aparte de situaciones más o menos actuales, que hay que intentar corregir. Ahora, Europa ha ido o ha provocado 2 guerras mundiales por el crecimiento del nacionalismo excluyente. 2 guerras mundiales nos ha costado. Y el hombre dice, no tropezar en la misma piedra 2 veces, hombre, es propio de los burros. Los seres humanos somos mucho más inteligentes, tropezamos 2, 3, 5 veces en la misma piedra. Por eso parece que somos seres superiores, ¿no? Por tanto, la migración no se puede aislar del contexto histórico en ninguna parte. España ha sido un país de emigrantes. No, lo diré con más precisión. En España ha sido un país pobre de solemnidad. El único capital que teníamos es el capital humano. Y por razones políticas, por razones económicas, por lo que quieran, ha sido un país de trasterrados. Ni siquiera digo de emigrantes, que decía Loinaz. Si uno tiene una raíz allí y la otra aquí, bueno, trasterrados. Esos trasterrados, que han sido la historia de España, hasta que algo de no, es que los flujos migratorios a la Unión Europea, a los países de la actual Unión Europea, en los años 70, muy fuertes, y los 60 fueron muy fuertes. Y sin embargo, reaccionamos con cierta frecuencia mal. Y ahora hay una corriente política de rechazo a la emigración, que ni siquiera necesito mencionarlo, que todo el mundo la puede tener en la cabeza, que han hecho una durísima campaña contra los menores no acompañados, que son muy pocos, el porcentaje en España es muy poco. Y el otro día se me ocurrió reflexionar con algunas de las personas que lo creían y cayeron como de una terraza para estrellarse en el suelo. Y ¿saben ustedes cuántos menas, que llamamos en España, menores no acompañados, hay en América Latina? Porque sus madres están cuidando a los mayores aquí, a sus familias mayores. Y allí están solos los niños menores no acompañados. Podemos decir, pero el padre se quedó allí. Bueno, padres que se hagan cargo de los hijos, pues Abraham y medio más. No es nuestra cultura quitarle y ponerle los pañales a los niños o llevarlos a la escuela. No. Por tanto, ustedes se dan cuenta de lo que supone que haya tantas mujeres. Son mucho más mujeres, ¿no? Por tanto, hay que analizarlo. ¿Por qué los países desarrollados han visto crecer mucho más que los países con menor nivel de renta el rechazo a los flujos migratorios? ¿Por qué Colombia, con su nivel de renta y su población, tiene 2 millones de venezolanos? Antes pasaron colombianos en el conflicto, pero ahora solo en Colombia hay 2 millones o más de venezolanos huyendo del paraíso, para colmo, del paraíso de Maduro, que lo tienen todo para salir corriendo, claro. Y hay 6 millones de criaturas dispersos por el mundo. Ha habido más desplazados por la revolución bolivariana de Maduro que por la guerra de Siria, con una población semejante. ¿Alguno quiere pensar por un momento qué significa eso? Bueno, ¿por qué en los países desarrollados se provocan reacciones tan contradictorias? Les voy a hacer una aproximación.
el emigrante que llega a España, sea cual sea su origen, pero imaginemos, en América Latina, normalmente a buscar un empleo, algo que le permita mejorar sus condiciones de vida, etc., vive en aquellos lugares que pueden pagar la vivienda y trabajan en aquellos otros lugares donde les pueden pagar. O sea, pueden trabajar en el centro de Madrid, pero viven en la periferia de Madrid. Por tanto, el servicio educativo que consume no es el de la zona rica de Madrid, ni el servicio de salud. El servicio de salud, que es un buen sistema sanitario, lo consumen en esa periferia. Y la alteración de los servicios, hombre, es lógica humanamente, pero produce egoísmo. Y cuando no tiene servicios de salud que ofrecer, pues en mi tierra, y yo tengo ya, voy a cumplir 80 años, se decía algo que cualquier dominicano va a entender: donde comen 3, comen 4. Echa para allá que aquí hay un platito para ti. Pero eso no pasa ni con la escuela, ni con la salud. La gente dice, pero bueno, que se me están metiendo por delante, que se está alterando la educación porque hay... Bueno, por tanto hay que estudiarlo en cada sitio, pero sobre todo, de verdad, hay que luchar, educar para evitar los nacionalismos excluyentes. Y hay una larga historia de esto. En Europa nunca se entendió del todo, y menos ahora, porque la gente pierde el sentido de la historia. Por ejemplo, en Alemania domina, y Alemania era el país más culto en el sentido de la cultura que le damos a la cultura, ¿no? Del mundo, de ingeniería, de arquitectura, de filosofía. No sé. En Alemania rige un principio, no tiene que estar escrito, de jus sanguinis. Y en Francia, desde la Revolución Francesa, aunque hay retrocesos en eso, de jus soli. Es francés el que vive en el territorio francés, o el que nace en Francia, o que es nacionalista francés. Es alemán el que es de sangre alemana. ¿Hay alguna diferencia? Hombre, históricamente eso ha condicionado muchas, ha evolucionado todo, pero eso ha condicionado muchas cosas. Por tanto, hay que analizarlo con un prisma. Primero, defenderse de los exclusivismos, de las políticas excluyentes del otro, porque el otro es como tú. ¿Cómo se resolvió? Perdóname, porque esto quiero recordarlo una vez más. Después de 2 guerras mundiales, en la Gran Convención de Londres, se resolvió que había que superar la patología de la guerra, del conflicto, incorporando una ética de la paz sobre algunos valores, que no fueran discusiones sobre cuánto había de papel del Estado de propiedad privada, todo. 3 pequeños pilares. Después ya aparecieron comunidades europeas, etc. Pilar número 1, respetar los derechos humanos y darles carácter universal. Pilar número 2, respetar el Estado de Derecho. Eso que decía antes. A mí, Djokovic me parece un maravilloso tenista, pero no tiene más derecho a saltarse la ley que cualquier otro serbio. Mismo derecho. O no derecho. Respetar el Estado de Derecho, incluyendo respetarlo para cambiar las leyes o las normas constitucionales. Y en el Estado de Derecho democrático, no un Estado solo de normas, respetar el pluralismo. Añadiría algo ahora que está más de moda, pero que hay que entender. El pluralismo se refiere a las ideas. Es la esencia de la democracia que conocemos, siempre de la democracia liberal. Ese es el origen de la democracia. Y ahora, respetar el sentimiento de pertenencia. Remarco lo de sentimiento porque no es un elemento tan racional como el de las ideas.
respetar el sentimiento de pertenencia, que puede ser muy diverso. Y uno tiene que respetarlo. No quiere decir que haya que legislar en función del sentimiento de pertenencia. Hay que legislar para todos. Bueno, señores, vamos a despedir con un fuerte aplauso al presidente Felipe González por estas magníficas reflexiones que han de servir de cara al fortalecimiento del proceso institucional de la República Dominicana y con el que se le da inicio en el contexto de este 40 aniversario de la Universidad Iberoamericana a este programa, este acuerdo con la Fundación Felipe González y el desarrollo de programas que lleguen a lo micro, ¿no? Que es parte de la última milla. La última milla, que acerca las políticas públicas a los ciudadanos. Presidente, toda nuestra gratitud y enhorabuena, un privilegio para todos los dominicanos compartir la nacionalidad dominicana y muchas gracias a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Habían otras preguntas, pero que se iba a hacer muy largo, presidente. Había otra pregunta, pero se iba a hacer muy largo. No, claro. Sí, sí.